Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido a escucharnos. Como dijo nuestro colega, agradecer a la Universidad Nacional de Cuyo por esta invitación. Es un placer para nosotros poder acompañar a la universidad y al Ministerio de Educación en esta feria y poder llegar a ustedes para comentarles algunos elementos de información a la hora de elegir. Como bien dijeron, mi nombre es Laura Castillo, yo dirijo la agencia Campus France, me acompaña mi colega Natalia Sabatini y bueno, es importante para mí porque aquí finalizo, en Mendoza voy a finalizar mi carrera, ya que he renunciado, a partir del lunes no seré más la directora de la agencia porque me vine a vivir a Mendoza. Así que estaré como benévola en la Alianza Francesa y podré orientarlos desde aquí. Pero bueno, es importante que sepan que Francia es una opción a la hora de elegir y les voy a ir contando por qué y cómo hacer. Francia es un país tradicionalmente internacionalizado a nivel de educación superior, como los colegas alemanes, como los colegas españoles, como los colegas de otros países europeos, y recibe del orden de, tiene una cantidad de estudiantes de nivel superior del orden de 2,5 millones, que estudian alguna carrera y de los cuales 300.000 son extranjeros. Es el quinto país en este momento de recepción de estudiantes extranjeros, así que tenemos una cierta experiencia y para tratar de hacer mejor nuestro trabajo durante todos estos años, creamos un solo portal, un buscador, que lo van a encontrar en el sitio Campus France, que reúne del orden de 36.000 formaciones de educación superior, y cuando hablamos de formaciones de educación superior, hablamos de maestrías, pero también tenemos un buscador, o lo que nosotros llamamos un motor de búsqueda, de doctorados o de cursos de francés. Esto ha llevado, y la creación de la agencia, que luego les voy a contar, ha llegado a que desarrollemos, desde que yo ejerzo mi cargo desde el año 2000, hemos llegado a un número de 700 acuerdos de cooperación entre la Argentina y Francia, acuerdos de cooperación que permiten la movilidad de estudiantes y docentes, y hemos alcanzado más de 70 dobles diplomas, es decir, yo puedo estudiar acá y después hacer un semestre o un año en Francia y obtener un diploma francés y un diploma argentino, y estamos muy contentos porque muchos de estos dobles diplomas lo tenemos con la Universidad Nacional de Cuyo, así que esa es una posibilidad real. Y después vamos a ir viendo a través de la presentación qué becas hay, y las becas son sobre todo para maestrías, doctorados o postdoctorados, y algunas becas que tenemos sobre todo a nivel de grado, que tiene que ver con programas de cooperación o que tiene que ver con becas europeas como la Erasmus+. ¿Qué es Campus France? Cuando Francia se dio cuenta que cada vez más extranjeros venían a estudiar, decidieron crear una agencia, y somos una agencia única, centralizada, de promoción de los estudios superiores. Es decir, que en nuestro sitio web no solo es que está la información, está también la posibilidad de inscribirse para poder realizar la postulación a las universidades, ya sea a nivel de grado, a nivel de posgrado, y cuando hablamos de posgrado hablamos de doctorado o postdoc. Eso es importante porque hemos logrado desmaterializar el proceso. En Francia ya no es necesario mandar documentos por correo.
Todo se hace a través de nuestro sitio web y para lo cual hay una persona que acompaña ese proceso, que es mi colega Natalia Sabatini, y un equipo de gente que tenemos también en las provincias. Tenemos una sede en Mendoza, en la Alianza Francesa, una en Rosario y otra en la provincia de Córdoba, más allá de la oficina central de Buenos Aires. Cuando creamos esta agencia dijimos, bueno, ¿de qué se va a ocupar esta agencia? De promover, pero también es el nexo entre las universidades argentinas y francesas. Por eso hoy aquí hay 16 universidades y grandes escuelas francesas que hemos traído a Mendoza, no solamente para que ustedes puedan consultar directamente con ellos, sino también para que puedan hacer contactos con las universidades provinciales o nacionales o regionales para desarrollar mayor nivel de cooperación. Y acá es donde yo me paro y digo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo no sé exactamente el público en qué nivel de sus estudios está, pero imagino que están cursando o algunos ya habrán finalizado. Y ahí es importante un poco lo que decía Curro, de mi colega español, del diálogo entre la niña y el gato. Muchos se quieren ir y no saben ni dónde ni por qué. Lo importante es saber dónde estoy yo parado y cuáles son las competencias con las que cuento para saber dónde me puedo ir. Si yo estoy a nivel de grado, lo que sé es que puedo hacer un intercambio. Si yo terminé la universidad, lo que sé que puedo llegar a hacer es un máster o un doctorado. Y a partir de allí, lo importante es saber que en Francia se puede estudiar en francés o en inglés. ¿Y por qué se puede estudiar también en inglés? Porque las universidades se han dado cuenta que a lo largo de los años el inglés es una lengua que se aprende mucho más en otros países y han hecho un esfuerzo de producir maestrías en lengua inglesa. También están trabajando y hay algunos máster en español, pero son muy poca cantidad en este momento. ¿Cómo es el sistema de educación superior francés? Es muy similar al que hablaba Curro, porque ustedes saben que en Europa, después del acuerdo de la Sorbonne, Bolonia, se inició un proceso de unificación de la arquitectura de educación superior, con lo cual Europa dividió el sistema en tres plafones, si se quiere. La secundaria, cuando termina la secundaria en Francia, rinde un examen final para validar todo el proceso secundario, que se llama BAC, y una vez que obtiene ese diploma que finalizó el proceso secundario, pasa al nivel licence. Otros países lo llaman bachelor, los americanos también, es decir, que hacen 3 años de universidad y obtienen su primer diploma, que no hay una equivalencia directa, pero en algunos casos sería parecida a la tecnicatura universitaria. Y luego ellos en Francia hacen un máster de 2 años. También tenemos el sistema de créditos universitarios que permite que yo pueda navegar a través de países europeos o aquellos países que tienen acuerdo de homologación. Y lo que me permite es que si yo me tengo que ir del sistema por algún motivo, no pierda, no deje de validar esos estudios que hice. Y el tercer nivel es lo que se llama doctorado, o nosotros lo llamamos doctorado, que son 3 años, que puede ser de 3 a 5 años, luego de la especialización en máster. Después, cuando hay carreras específicas como medicina u otras, el sistema es diferente, pero no es tan diferente al sistema argentino. Y dentro de ese esquema de la educación superior, en Francia encontramos 3 actores donde yo puedo estudiar. Y cuando digo puedo estudiar, puedo hacer eso, ir de intercambio o hacer un máster o hacer un doctorado. Esos 3 actores son estas instituciones, universidades, grandes escuelas y escuelas especializadas.
Y hay una diferencia entre ellas que tiene que ver con el origen, con la manera de enseñar y los prerequisitos. Las universidades en Francia son públicas, todas las universidades son públicas, hay solamente una o dos de gestión privada, pero el resto son públicas, y se encuentran a lo largo de todo el territorio francés. Son libres, es decir, cualquier estudiante extranjero se puede inscribir, que tenga dos requisitos: un título de base, ya sea secundario para acceder al grado, o ya sea de grado para acceder al posgrado, y tener nivel de idioma, ya sea francés o ya sea inglés. Y cuando hablamos del nivel de idiomas, ya lo vamos a ver, pero es tener un nivel de lectocomprensión avanzada, es decir, lo que se llama un nivel B2, que equivale a 500 horas de lengua, ya sea en inglés o en francés, y poderlo certificar. Y son iguales a las universidades en Argentina, es decir, que son multidisciplinarias, encontramos muchas áreas de estudio. Las grandes escuelas son una especialidad del sistema superior francés, se llaman Grande École, y la diferencia entre la universidad y la Grande École es que se desarrolla en un área específica y sobre esa área específica gira la educación en torno a las modalidades. Por ejemplo, si yo estudio ciencias políticas, puedo elegir una gran école como, por ejemplo, Sciences Po, y yo voy a estudiar ciencias políticas, sociología, historia política, voy a hacer todo lo que tiene que ver el contorno de esa área académica. Si decido estudiar ingeniería, voy a ir a una gran école, si quiero hacer arquitectura, voy a ir a una gran école, etcétera, etcétera. La diferencia también es que como son muy pequeñas cuantitativamente, tienen un proceso de selección mucho más exigente. Les van a pedir no solamente el nivel de idioma y tener ya un certificado, sino por ahí pasar un examen o presentar algún trabajo, o eso es en el caso de la postulación máster o doctorado. En el caso de intercambio no, porque van en el marco de ese intercambio. Y aquí están las escuelas especializadas, que son más pequeñitas que las Grande École, que se dedican a algunas disciplinas en especial, que son el diseño, moda, turismo, arquitectura, paramedicina. Y también en estas se aplica un proceso de selección porque, por ejemplo, hay del orden de cursos que no tienen más de 15 estudiantes y la école en total tiene 300 estudiantes. Entonces son más selectivas por ese motivo. ¿Qué tengo que hacer en el caso que yo pienso que Francia es una posibilidad? Hoy, como ustedes saben, más allá que tenemos una oficina, toda la información y más nosotros la tenemos digitalizada. Este es nuestro sitio web donde están los dos buscadores. El verde tiene que ver con cómo yo puedo buscar un máster o un posgrado, o ya sea doctorado o postdoc, o si voy de intercambio, qué universidades puedo encontrar, que lo voy a ver en este nuevo catálogo, creo que este es. Este es el primer catálogo interactivo que hemos creado con el Ministerio de Educación Argentina, donde ustedes como estudiantes de La Masa, Concagua, Mendoza, Cuyo, se pueden parar acá y ver cuáles son los acuerdos que tiene la universidad de ustedes con Francia. Y con eso van a ir al Departamento de Relaciones Internacionales y van a decir, voilà, je vais étudier dans Sciences Po, por ejemplo. Quiero estudiar en Sciences Po. Pero es importante manejar esta información porque aquí está la información ya sea de intercambios, pero también de maestrías y postdoc. Este verde que está acá es donde yo voy a buscar la formación y voy a poner si es máster o doctorado, y acá voy a poner la palabra clave, ya sea derecho, arquitectura, economía, y después vamos a ver, me va a aparecer la universidad y yo voy a poder consultar directamente la universidad. Y este que está acá, que dice financiar sus estudios, es un motor de búsqueda de becas. Me voy a parar en Argentina, voy a decir
si soy grado o posgrado, y voy a poder acceder a todas las becas. Tenemos más de 200 programas de becas. Acá los vemos más grandes. Si yo entro a buscar una formación, lo interesante del catálogo es que me permite buscar por palabra clave, por área académica o por región. Supongamos que yo tengo una familia de Montpellier que me puede a recibir, entonces voy a poner la región de Montpellier y me van a aparecer todas las universidades y después yo, por ejemplo, voy a poder cruzar la información con ciencias políticas. Entonces me va a dar como resultado todas las instituciones que enseñan una maestría en ciencias políticas en Montpellier. Y así voy a ir armando mi portfolio, voy a ir armando mi proyecto académico a largo plazo. El nivel de idiomas, como veíamos, como se puede estudiar en esas dos lenguas, va a ser el nivel B2. ¿Cómo lo certifico? Lo certifico a través de un test de lengua o lo certifico a través de un diploma de lengua. La diferencia es que uno es una foto, un test me va a durar 2 años, pero me permiten ingresar a la universidad. Y si yo rindo un diploma, voy a tener ese nivel para toda mi vida. ¿Y dónde se rinde? En la red de alianzas francesas. También se rinde en otra institución, que es el Instituto de Estudios Canadienses, que tiene habilitado un área para exámenes de francés para Francia. Y si yo digo, no, yo voy a ir en inglés porque en este momento yo no manejo muy bien el francés, el buscador verde me permite ver las formaciones en inglés. Y yo voy a poder buscar una institución donde yo pueda hacer un máster o un posgrado en inglés. Acá lo vemos. Ahí están las áreas académicas. Una vez que cliqueo, me aparecen las opciones. Y los requisitos van a ser exactamente los mismos. Si yo quiero una beca, primero tengo que saber dónde voy a ir a estudiar y qué voy a ir a estudiar. Y después voy a pasar acá para ver cómo financiar. Esos programas que hay aquí son entre 100 y 200 y van a variar y dependen de que si son programas que otorga el gobierno francés, becas que otorga el gobierno argentino, por ejemplo Eiffel, Becar, Saint-Exupéry, o si son programas europeos que me permiten movilidad, o inclusive si ustedes están acá en la UNCUYO, hay becas propias que tiene la UNCUYO para estudiar en Francia. Entonces, en este buscador voy a buscar la mejor beca para mí. A saber, el calendario de postulación es inverso al argentino, es decir, que de diciembre a marzo uno postula para los países europeos. Y en el caso nuestro, las becas cierran por lo general en el verano, entre enero, febrero y marzo. Entonces es un proyecto que yo tengo que hacer con tiempo, no es que de un día para el otro me voy a poder ir. Si yo por cualquier motivo no puedo irme a hacer un máster y estoy cursando aún, saber que, por ejemplo, están estos programas, Arfitec y Arfagri, que son para ingenieros, o para veterinarios o áreas agrícolas. Ecosud son para doctorado y postdoc. Y este, que no es necesariamente un programa académico, pero que me permite ir a enseñar el español a Francia, es muy elegido por estudiantes de grado que cortan un año, se van a Francia con un nivel menor de francés, nivel B1, enseñan el español, vuelven y generalmente después van a hacer un máster. La ventaja de este programa es que les permite obtener un año de experiencia en Francia y el Estado francés les paga del orden de 800 euros mensuales, que a los estudiantes les permite conocer, ahorrar para después hacer una maestría. Y hay un programa nuevo que se llama Vacances et Travail, que también me permite ir a conocer Francia y trabajar si soy estudiante,
que es un primer paso a veces cuando yo no tengo muy claro qué quiero hacer, pero sé que quiero ir a Francia. Bueno, este programa me permite hacerlo durante un año. Esto ya es un tema más puntual, que es la postulación. Yo no voy a entrar mucho en detalle porque me parece que estamos en una etapa de conocer. Aquellos que ya están postulando o que van a postular a Francia pueden pasar por el stand, pero la postulación es muy simple, tiene que ver con escanear los diplomas, el analítico, tener escaneado también el examen de idioma y hacer lo que se llama letra de motivación. Ese es mi despertador. Yo les invito a que nos sigan en Facebook porque allí subimos todas las convocatorias de becas y eso funciona también como una agenda interactiva donde les vamos mostrando dónde estamos, dónde damos charlas y también, digamos, cuándo comienza la postulación para IFEL, cuándo comienza la postulación para becar, etcétera, etcétera, y nos permite a nosotros poder ir ayudándolos y acompañándolos. Como les dije anteriormente, la sede principal es en la Embajada de Francia, en el Institut Français, en la Alianza Francesa de Mendoza o en la sede de Córdoba. Así que yo los invito a estudiar en Francia, es un país maravilloso. Y bueno, quedamos acá para cualquier consulta. Una cosita más, gracias. Para cerrar con respecto al tema de que también Curro comentó de visas y también con respecto a algunas ayudas que da Francia, el tema de visas es similar a España, aquel que tiene pasaporte europeo no tramita visa, pero en general sí tiene que pasar por Campus France o registrarse en Campus France. La visa para menores de 3 meses no es necesaria, para mayores de 3 meses sí. Se tramita en Buenos Aires, pero hay un consulado honorario acá en Mendoza que los puede asesorar, la verdad que son muy activos y pueden asesorarlos para toda la parte previa a irse a Buenos Aires a tramitar la visa. Última cosa, con respecto a las ayudas de Francia, como decía Laura, la educación es pública, hay becas, pero la mayoría de los argentinos van en general sin beca. ¿Por qué? Porque precisamente la matrícula universitaria es muy económica, estamos hablando de 200 euros por año, gracias a que el gobierno francés financia todos los estudios, sean franceses o extranjeros, y hay otro tipo de ayudas que no comentamos, pero sepan que están, como poder trabajar 20 horas semanales con la visa de estudio, hay subsidios de alojamiento que otorga el gobierno francés a todos los estudiantes que lo solicitan y también se puede comer en restaurante universitario por 3 euros, alojarse en residencia universitaria por 150 o 200 euros, salvo París, que es más caro. Está la Casa Argentina de París para alojarse también, eso se tramita a través del Ministerio de Educación argentino y bueno, ayudas de transporte, actividades culturales y deportivas gratuitas. Muchas gracias. ¿Tenemos preguntas? No sé si hay preguntas, si no vamos a estar en el stand. ¿No? Bueno, muchas gracias y felicitaciones.